Yo la verdad es que me siento complacido compartir la tarde de hoy con el magistrado Sedaliz, porque para mí es un referente en este país, en la academia, y eso llena a uno de motivación, pero también casi que es un compromiso para estar a la altura, teniendo la ley casi que yo me siento que estoy en un tribunal y él es el jurado, va a tomar la decisión. Y pues me siento complacido por eso. Pero también agradezco, y creo que ya se fue a la mitad del tiempo que tengo para la conferencia, ¿no? A las palabras del amigo Carlos Vázquez y del profesor Carrasco. Bueno, como acaba de decir el amigo Carlos, el tema que más que una conferencia la podemos denominar unas reflexiones. ¿Y por qué unas reflexiones? Porque este es un tema de debate. Este es un tema, como muchos en el campo del derecho y sobre todo el derecho público, y sobre todo cuando tiene que ver con derechos humanos, un tema en debate, un tema polémico y un tema que si uno lo ve en sus implicaciones, todavía está en formación, ¿sí? Y que por lo tanto uno sería muy atrevido, lo digo de mi parte, venir a desarrollar como si esto ya estuviera consolidado y sobre el cual solamente se trata es de una vez más exponer sobre el mismo. Dicho esto, las dos preguntas importantes que debemos respondernos para llegar a una conclusión, que si vamos a abordar el tema del Estado constitucional al Estado convencional de derecho, bueno, como mínimo debemos desarrollar unas ideas que nos permitan comprender de qué trata uno y otra modalidad de Estado de Derecho, porque ambos son Estados de Derecho. Y eso nos lleva a hacer unos planteamientos bien concretos para desarrollar la idea de esto de un Estado constitucional de derecho. Y lo voy a hacer esta primera parte desde la óptica de una de las concepciones como se entiende el derecho, desde la óptica de la dogmática jurídica, desde la óptica de lo que se entiende por la teoría de los conceptos, ¿sí? Y a partir de ahí entendemos lo siguiente: ¿de qué trata y en qué consiste un Estado constitucional de derecho? Bueno, comenzaríamos con lo que exige necesariamente la existencia de una constitución. Pero no cualquier constitución, tiene que ser una constitución que responda a unos mínimos de lo que se conoce y se denomina como el constitucionalismo. Dicho de otra manera, además que exista una constitución, esta constitución tiene que reunir como mínimo dos aspectos fundamentales. Por una parte, que regule, que reconozca los derechos fundamentales. Una vez reconocida la dignidad del ser humano, que se desarrolla a través de sus derechos fundamentales, tenemos que abocarnos al otro aspecto importante de toda constitución, que el Estado que se va a regular tiene que respetar esos derechos. Sobre eso se erige. Y por lo tanto tiene que estar limitado. Y la otra parte de lo que vendría a ser esta constitución, además de reconocer los derechos fundamentales, es que se regula el poder político a objeto de limitarlo en su ejercicio. Eso es lo básico y lo fundamental que debemos manejar con respecto a esto de Estado constitucional de derecho. Una constitución que responde a estos parámetros. Pero dicho hasta ahí, que sería suficiente, alguien diría, no es lo tal. ¿Por qué? Porque si partimos del supuesto que existe una constitución con esas características, tenemos que adicionarle otra. Como no es cualquier norma, entonces tenemos que darle la concepción de lo que también se maneja como que la Constitución constituye la norma suprema del Estado. Y cuando se dice que es una norma suprema, como mínimo, entonces todas las otras normas tienen que ser conformes con la misma. Y ya tenemos entonces otra particularidad de lo que implicaría el Estado constitucional de derecho, que la Constitución que exista con esas particularidades tiene que ser considerada como la norma suprema del ordenamiento jurídico. Y desde el momento en que es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que todas las otras normas tienen que estar conformes, supeditadas, ajustadas a la Constitución, nos haría falta otro aspecto importante. Si esta norma, que tiene esas condiciones,
termina siendo vulnerada, desconocida, omitida en lo que ella implica, como mínimo debemos revestirla de un mecanismo que permita tutelarla, que permita defenderla, que permita preservarla. Y entonces el otro aspecto importante para que podamos hablar de un Estado constitucional de derecho es que esa Constitución debe contar con un elemento jurisdiccional, un elemento jurídico, político, le adicionan otro, que permita que ante estas eventualidades se pueda hacer valer la Constitución. Pongo un ejemplo sencillo. Nuestra Constitución dice en alguna de esas normas que la constituyen que en Panamá no hay pena de muerte. Pensemos que los diputados, los 71 diputados, ante la ola de criminalidad, de manera unánime, aprueban una ley donde reconocen la existencia de la pena de muerte en Panamá. Nadie discute que la Asamblea es la que hace las leyes. Nadie va a poner en tela de duda que ahí está la representación popular del pueblo panameño y que por lo tanto pueden hacer la ley. Lo que no pueden es desconocer la Constitución. Y cualquiera de los que estamos aquí la demanda ante la Corte Suprema de Justicia, y es más que probable que los magistrados de la Corte, sin mayor tema de, bueno, sí hay que discutirla, obviamente, sí hay que debatirla, pero sin mayor duda, de confrontada con la Constitución, dice, aquí no se trata que los diputados sean los electos, aquí no se trata que los diputados de manera unánime la aprobaron, aquí lo que se trata es que hay que preservar la norma suprema, es decir, la Constitución. Y ese mecanismo es lo que se llama el control de constitucionalidad. Es fundamental, es necesario para que podamos hablar realmente de un Estado constitucional de derecho, que la Constitución reúna todas estas particularidades para que podamos decir estamos ante un Estado constitucional de derecho. Y a través de este mecanismo se pudiera adicionar los otros mecanismos de protección, de tutela de los derechos fundamentales. En Panamá sabemos que está la acción de amparo, sabemos que está la acción de habeas data y sabemos que está la acción de habeas corpus. No son los únicos mecanismos, pero son los básicos y los esenciales. Cuando uno escucha esto, dice, bueno, eso es un Estado constitucional de derecho. No hace falta nada más. Con eso es suficiente. Tenemos una norma que nos permite contar con unos mínimos dentro del cual nos respetemos como seres humanos, como personas, en la dignidad de cada uno, y el poder que se va a ejercer de acuerdo a esta Constitución sabe que tiene que actuar conforme a la Constitución. Ese es el ideal, ese es el concepto. Pero la realidad nos indica a nosotros que para poder comprender lo que implica un Estado constitucional de derecho tenemos que ir a la realidad. Y hay otras concepciones que estudian esta problemática, la sociología jurídica, la jurisprudencia de intereses, ¿sí? La concepción que nos indica a nosotros que si el derecho es un producto cultural, tenemos que ubicarlo en un contexto histórico, en un contexto de la realidad. Y nos encontramos que históricamente nuestros países, sobre todo en América, y cuando digo América es nuestra América, no solamente Estados Unidos, no hemos encontrado históricamente que a pesar que hemos contado con constituciones, ha habido realidades en las que no se ha respetado, no se han hecho eficaces los derechos fundamentales. En nuestra historia reciente, la década de 1960, para no ir muy atrás, en la década de 1970 y todavía al principio de 1980, muchos de nuestros países, el sistema que imperó fue un sistema dictatorial. Y en esos estados habían personas, habían seres humanos. Y en una forma u otra recurrieron a los mecanismos que tenían para hacer valer un mínimo de dignidad del ser humano. Y el sistema falló en el sentido que no los protegió, en el sentido que no le dio resguardo como unos mínimos de la dignidad del ser humano. ¿Y esto qué trajo como resultado? Que nosotros tomáramos conciencia. Y la conciencia nos llevó a reflexionar sobre lo siguiente. Hay momentos en los que las normas de nuestros países no son suficientes para resguardarnos como seres humanos. Y nos dimos como región lo que hoy día se llama el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y se aprobó la Convención Americana. Pero esta Convención Americana no solamente se aprobó reconociendo derechos humanos, sino que también se le dotó de una serie de mecanismos para que fuese eficaz. Es decir, no es suficiente
y de nada sirve que elaboremos muy bien una convención, un tratado, una declaración en materia de derechos humanos, si ante la eventualidad que esta convención no se cumpla, no se pueda exigir responsabilidades internacionales de quien vulnere lo que ahí se pactó. Y la Convención Americana establece bien clara, además de reconocer los derechos, que los estados están obligados a, en el evento en que en sus normas no se establezcan los parámetros mínimos para hacer eficaz los derechos humanos, a tener que adecuar, a tener que hacer conforme y en algún caso en tener que suprimir aquellas normas de sus derechos internos que no sean cónsonas con la Convención Americana de Derechos Humanos. A partir de ahí se dota al sistema interamericano del instrumento jurídico, pero también de los instrumentos para hacerla eficaz. ¿Qué trajo esto como resultado en la práctica? Bueno, cuando los estados a lo interno de sus países vulneraron, desconocieron los derechos humanos, quienes fueron afectados por esas medidas tenían claro lo siguiente: muy bien, no es suficiente con que me hayan escuchado nuestras autoridades, mis autoridades. Y como no me han escuchado, ahora tengo una instancia donde recurrir. Y comenzaron a llevar demandas en contra de los estados, sobre todo aquellos estados que hubo dictadura férrea, sobre todo en Sudamérica, los primeros fallos venían por allí, en los que tenías la opción de demandar a tu estado. Y todos sabemos que el sistema interamericano funciona de la siguiente manera: después que tú agotas a lo interno de tu país una reclamación donde estás exigiendo la tutela de tus derechos fundamentales y por las razones que sea hay una insatisfacción de tu parte, puedes recurrir. Y vas ante no como una cuarta instancia, desde luego, pero tienes dónde ir. La Comisión Interamericana, y si de ahí se entiende que hay causa probable, terminas en la Corte Interamericana. ¿Qué trajo como resultado todo esto? Bueno, que si hay una demanda en contra de un Estado por la posible violación de los derechos humanos y que si hay un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está aquí al lado en Costa Rica, ese tribunal tiene que actuar como lo hiciera cualquier tribunal de justicia a lo interno de nuestros países. Y tan pronto comenzaron a llegar a las causas, la Corte comenzó a pronunciarse, la Corte Interamericana. Y en aquellos casos donde consideró que se había infringido la Convención Americana, así actuó, declarando responsable internacionalmente al Estado en el que se hubiese demostrado la violación de los derechos humanos. Esa fue la primera parte, la primera fase de la Corte Interamericana. Intérprete última, guardiana de la Convención Americana. Con el paso de los tiempos, para el 2006, ya venía, antes del 2006, venía un jurista, uno de los jueces de la Corte Interamericana, planteando lo que hoy día se conoce como el control de convencionalidad. ¿Qué vino a cambiar en la concepción de la tutela de los derechos humanos? En un fallo histórico, en septiembre del 2006, la Corte Interamericana planteó lo que hoy día ha dado lugar al desarrollo jurisprudencial y doctrinal del control de convencionalidad. Palabras más, palabras menos, decía la Corte Interamericana. Somos conscientes que los jueces a los internos de sus países están obligados a acatar su derecho interno. Eso no se discute, eso no está en debate. Ahora bien, adicionó la Corte, en la medida en que un Estado es parte de un tratado, de una convención de derechos humanos, a su vez hace a lo interno de ese país esa convención, ese tratado. Y por lo tanto, así como los jueces están obligados a aplicar sus normas, de igual forma están obligados a aplicar en las causas que conocen la Convención Americana de Derechos Humanos. Y cambia la concepción, porque la Corte Interamericana dice, no hay que esperar que los casos lleguen aquí. Ustedes son los primeros que tienen que velar porque se aplique la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ahí hay un fallo
un voto concurrente de Eduardo Ferrer Malgrego, actualmente el presidente de la Corte Interamericana, que ha dicho: cada vez que un juez a lo interno de uno de nuestros países aplica la Convención Americana, se convierte en un juez interamericano, porque está aplicando la Convención Americana. Entonces cambia la concepción de la tutela y la protección de los derechos fundamentales desde la óptica del derecho internacional y de los derechos humanos. En la medida en que, si bien en nuestros países tenemos los mecanismos, de acuerdo a nuestras constituciones, para tutelar, para preservar, para defender nuestros derechos fundamentales, entre otros, a través del control de constitucionalidad, ha dicho la Corte Interamericana, no es suficiente. Se requiere, y es necesario, tengo 3 minutos, que además del control de constitucionalidad, apliques el control de convencionalidad. Yo debería tomarme media hora más porque yo debía haber comenzado a las 2 de la tarde y me hicieron que comenzara ahora. Así que aquí hay 2 magistrados y voy a impugnar mi derecho a seguir exponiendo ante ellos. Una broma. Entonces, lo concreto es esto. ¿Qué es lo que ha mutado? ¿Qué es lo que ha cambiado para que pudiéramos hablar del Estado constitucional de derecho al Estado convencional de derecho? Que ahora los jueces, pero ha dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, todas las autoridades, pero yo siempre me quedo primordialmente los jueces, que deben ser los garantes, todas las autoridades del sistema interamericano de derechos humanos están obligados en el ejercicio de sus funciones a aplicar la Convención Americana. Y aquí viene el tema polémico. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si la Constitución o alguna de nuestras constituciones con respecto al derecho fundamental que se está discutiendo no lo regula tan amplio como lo reconoce la Convención? ¿Cuál de las 2 normas aplico? Y ya la Corte se ha pronunciado. Hay un famoso caso, el caso La Última Tentación, que condenaron al Estado chileno, donde tenía una norma que restringía la libertad de expresión. Y en ese caso la Corte Interamericana condenó al Estado chileno y entre la condena le dijo: tienes que modificar tu derecho interno, entre ellos tu Constitución. ¿Qué hizo el Estado chileno? Si yo formo parte del sistema interamericano, no tengo otra opción. Modificó su Constitución para adecuarla, para ajustarla a los parámetros convencionales. Ojo, no es que se trata que siempre habrá que aplicar la Convención en detrimento del derecho interno, lo ha dicho también la Corte Interamericana, solo en aquellos casos que nuestro derecho no proteja de manera eficaz los derechos humanos. En el evento en que se haya una contradicción, en el evento en que sea insuficiente o en el evento en que haya que complementarlo, entonces hay que interpretar nuestro derecho interno desde la óptica de lo que implica la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso es un cambio trascendental, es un cambio fundamental, porque lo único que viene a hacer esto es resguardar, hacer más eficaz lo que implica en última instancia la dignidad del ser humano. De eso se trata. Y esto tiene un principio muy básico y elemental. Cuando nuestros países ratifican un tratado en materia de derechos humanos, se están comprometiendo. Y se están comprometiendo a hacerla eficaz. La reflexión última, el último minuto que me queda, es algo muy elemental. Cuando nosotros escuchamos hablar de la Corte Interamericana, no es un tribunal ajeno a nosotros. Es más, los autores hablan del diálogo entre las cortes. Nuestra Corte Suprema, en varios fallos, ha hecho suya la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿A propósito de qué? De hacer más eficaz los derechos fundamentales. No se trata que tiene que haber un conflicto, no se trata que tiene que haber una confrontación. De lo que se trata es de adecuar, de hacer más eficaz, de resguardar más lo que nos corresponde a todos como seres humanos, un sentido mínimo que es la dignidad del ser humano. Y eso obviamente que cambia el parámetro y la concepción de nuestro Estado constitucional, no para mal, sino para hacerlo más fuerte, para darle instrumentos donde todas las personas, en el lugar que nos encontremos, en cualquier parte de América, nos sintamos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, en el entendimiento en que si a lo interno del Estado en el que nos encontremos no encontramos ese resguardo, hay las instancias internacionales. Un ejemplo de ello fue una persona, creo que era de Ecuador, que estaba en nuestro país, le violentaron sus derechos humanos y demandó al Estado panameño. Y lo condenaron. Y eso no debe llamarnos escándalo, es que ese es el sistema interamericano, ese es nuestro sistema. En conclusión, estamos ante un mecanismo novedoso, objeto de debate,
de discusión, pero el que no podemos ignorar, porque es una realidad, ya lo tenemos ahí. Nuestros tribunales de justicia lo han estado aplicando, y sobre todo aplicando en procura de hacer eficaz lo que dice la Convención, reconocimiento de los derechos humanos. Faltan 5 segundos que me quedan para decir gracias.